noches, somos el equipo número 4 que está conformado por Adrián Esparza Saldívar, Edgar Silva Cantú, Jennifer Noemí, Carla Carolina y yo, José Francisco Hernández. Y vamos a hablar sobre 4 aspectos sobre el gobierno de Peña Nieto, que son seguridad, política, legitimidad y economía. Comencemos. Seguridad. Tasa de asesinatos. México registra su tasa más alta de homicidios en décadas, con un récord de 29.168 en 2017, informó este domingo el gobierno. Esa cifra es la más elevada desde que comenzaron a llevarse registros en 1997, y es también mayor que la tasa de asesinatos más alta registrada en la guerra contra el narcotráfico en México, en el 2011, cuando hubo 27.213. La Secretaría de Gobierno, que publicó las cifras, reportó que la tasa de homicidios en el país en el 2017 fue de 20.5 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 19.4 en el 2011. El incremento de las violaciones homicidas en Colima fue realmente espectacular. Los asesinatos en ese estado del Pacífico se triplicaron en un año. Su tasa de homicidios fue la mayor del país, 82 por 100.000 habitantes, superior a la de Guerrero y similar a la de El Salvador. Dicho de otro modo, para cuando termine el 5º año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando queda aún 12 meses de mandato, se habrán acumulado 117.000 víctimas de homicidios en la actual administración. Bajo Calderón, en total, el sexenal fue de 121 víctimas, allí se les dejó. Corrupción. De acuerdo con la Transparencia Internacional, México es el líder en percepción de corrupción, con 51% de mexicanos que han pagado un soborno. Por su parte, el estudio Anatomía de la Corrupción de la Academia María Amparo Casar revela que el 43% de las empresas en México han dado sobornos. Ni la Casa Blanca de Peña Nieto, ni el plagio en una tesis de la Casa en su entonces Secretaría de Hacienda en el Moliaco, la compra y el uso regular de software para espiar periodistas y activistas, los sobornos a funcionarios por parte de empresas como HL o Odebrecht, la división y desaparición de millones de pesos desde dependencias federales, significa corrupción para el presidente. Somos los mexicanos los que tenemos una percepción equivocada. El auge de la producción estadounidense, los infructuosos esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, por reducir la producción, las preocupaciones sobre el crecimiento de la economía china, así como la fortaleza del dólar, hicieron que los precios mundiales del petróleo siguieran con la tendencia a la baja que comenzó en el segundo semestre del 2014, siendo 2016 su año más crítico. La caída en los precios del crudo afectó los ingresos petroleros del país, lo que sumando a los ajustes en el gasto público ha afectado el desarrollo del país. Tipo de cambio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el personaje que marcó el ritmo del peso durante el 5º año del gobierno de Peña Nieto. Su promesa de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la de construir un muro en la frontera norte entre México y Estados Unidos, hicieron que el peso cayera por más de 20%. Luego de su triunfo, en noviembre del año pasado, la moneda mexicana ha seguido con altibajos ocasionados principalmente por los tuits del mandatario estadounidense. Sin embargo, conforme han avanzado los meses, sus amenazas parecen haber perdido fuerza, lo que debe sumarse a la Reserva Federal de Estados Unidos ha mostrado menor urgencia por elevar las tasas de interés de este país, lo que ha hecho que el dólar se retraiga. Inflación. El gasolinazo de enero de este año sigue teniendo impacto en la inflación, la cual está en mayor nivel en 8 años y medio si consideramos solo cifras anualizadas y mensuales, pero si tomamos en cuenta el último dato de la primera quincena en agosto, cuando fue de 6.59% a tasa anual, se trata del mayor aumento de 16 años. Esto significa que las personas cada vez pueden comprar menos con su salario. En septiembre del año pasado, la inflación anual fue de 2.97%, pero para julio de este año la tasa anual se situó a 6.43%. La medición anual de agosto aún se puede publicar por INEGI, sin embargo, hasta la primera quincena indica su ubico de 6.59%. Crecimiento. En lo que va de la actual administración de la economía promedio, un crecimiento de 2.3% anual. La previsión del Banco de México proviene de la Hacienda. Anticipan que el país crecerá aún más, sin embargo, analistas económicos aseguran que este desempeño es mediocre en comparación de las potencias que tiene el país. El presidente Peña Nieto implementó varias reformas constitucionales y estas son unas de las reconocidas. Reforma hacendaria.
Establece un régimen fiscal más simplificado que cobrará más impuestos a quienes más ingresos tengan y fortalece la capacidad del Estado para hacer mayor inversión en sectores que hoy lo demandan, como la educación, la ciencia, innovación, tecnología, infraestructura y salud. La reforma energética. Establece condiciones para que el Estado mantenga la prioridad en los hidrocarburos que están en el subsuelo del territorio nacional, pero establece nuevas fórmulas, nuevos mecanismos para la exploración, exportación y la producción de hidrocarburos y nuevas fuentes generadoras de energía con la participación del sector privado. Establece un cambio paradigmático para la industria paraestatal Pemex, al pasar de ser una industria o empresa del Estado a convertir en una empresa productiva del Estado y que ahora tendrá competencia. Reforma en telecomunicaciones. Para ampliar la cobertura de los servicios digitales, ampliar la competencia en el sector, en los servicios de teléfono, de televisión, de acceso a Internet, consagrado ya como un derecho de los mexicanos. Legitimidad del presidente. El presidente Enrique Peña Nieto gana la elección del 2012 con una clara ventaja sobre Andrés López Obrador del PRD y Josefina Vázquez Mota del PAN. No hay ninguna duda de que su triunfo es legal, en ese momento goza también de credibilidad y legitimidad. En 2014, en el segundo año de su gobierno, dos acontecimientos, claras crisis políticas que en su momento no fueron reconocidas y manejadas como tal, dieron inicio a un acelerado proceso de deterioro de la imagen del presidente y su gobierno. La matanza de Ayotzinapa, que ocurre el 26 de septiembre, y el caso de la Casa Blanca, que se da a conocer el 9 de noviembre, marcan un antes y un después de la percepción ciudadana sobre el presidente y su gobierno. Los dos son fundamentales para explicar la pérdida de credibilidad y legitimidad. Al presidente, en el caso de Ayotzinapa, se le juzga como insensible al dolor de los padres de las víctimas y que desde un principio su gobierno trata de engañar a estos y a la sociedad al ofrecer explicaciones, la verdad histórica que no sostiene. A partir de este evento empieza el proceso de pérdida de credibilidad. De la Casa Blanca, la sociedad está convencida de que hubo un claro conflicto de interés nunca reconocido por el presidente, y un sector amplio va más allá y piensa que se trata de un evidente acto de corrupción. A partir de esta información empieza el proceso de pérdida de legitimidad. El mal manejo político y de comunicación de Los Pinos hace del caso siembra dudas y sospechas. Fue un error, hay otros, nombrar como secretario de la Función Pública a una persona cercana del presidente. La sociedad lo percibe como una maniobra para cubrir un acto de corrupción. ¿Qué hubiera pasado si desde un principio política y mediáticamente estos casos se manejan como una crisis? Es probablemente que el presidente y su gobierno habrían actuado de otra manera, pero sobre todo se pudo evitar generar la falta de confianza y legitimidad que ahora tiene el presidente. Los bajos niveles de aceptación y calificación presidencial, con una desaprobación de 77% y una calificación de 3.6, muestra que el presidente no tiene simpatía ciudadana. Lo más probable es que en próximas encuestas y calificaciones la valoración del presidente sea todavía peor. Ahora la sociedad juzga lo que hace el presidente y su gobierno desde la mirada de la falta de confianza y legitimidad. No hay nada que señale que las cosas van a cambiar. Todo indica que estas se van a profundizar y con ellas crecer la mala percepción del presidente. Ahora concluiremos con un debate acerca del sexenio de Enrique Peña Nieto. Carla. Bueno, pues para mí el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo sus pros y sus contras, como todos, porque Peña Nieto fue un presidente que apoyó mucho la educación en México, a los estudiantes, pero en cuestión económica el país bajó mucho. ¿Y de seguridades? La inseguridad yo creo que aumentó. Yo opino que fue un presidente más que hizo cosas, pero a la vez hizo varias cosas que tampoco se tenían que hacer. Hizo que la economía bajara un poco, pero al final pues lo está manteniendo y no aprovechó los recursos que tiene México para tener una buena economía. Hizo que la gasolina aumentara demasiado y... Bueno, sí, hizo que la gasolina También. aumentara mucho También Peña Nieto hizo que se devaluara mucho la moneda mexicana contra el dólar. contra el dólar. Y pues no le puso un alto a Donald Trump con lo que quiere hacer. Y la legitimidad de Enrique Peña Nieto se perdió por todas las onzadas que hace, como no saber inglés o lo de Ayotzinapa, que no aceptó las cosas. Y No es una persona que esté bien preparada para ser un presidente y pues por eso afectó Para mi punto de al vista, pues país. es una persona
muy ignorante. Pues para mí fue un presidente más. No, X. sí, ni fue bueno ni fue malo a la vez. Así no fue el mejor presidente de todos. A Javier ya no lo quieren los trabajadores de su gobierno. Como que. Sí, pues bueno, aparte que, o sea, pues él te hizo varios, no muchos. Sí trabajó bien, sí. Hizo un chingo de cosas. No tanto. No Bueno, tanto. pero es que como quiera tienen que O sea, hacerlo. sí puso, sí, o No, sea, no todos lo hacen. pues o sea, por las iluminaciones y todo eso, o sea, ya venían Y desde... pavimentó muchas Sí, calles. pero y- todo eso ya venía desde más... Eso era- Bueno, lo de la villa y todo eso. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Así es que así.